Bueno, habiendo visto entonces la primera causal de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de apelación extraordinaria, vimos los supuestos del artículo 14 de la Ley 48, ahora vamos a analizar un poquito la segunda causal de competencia de la Corte Suprema de Justicia por vía de apelación extraordinaria, que es el caso de la sentencia arbitraria. Esta causal, digamos, de competencia, digamos, como ya lo hemos hablado previamente, es de creación pretoriana, como se reconoció, digamos, la Corte reconoció esta opción, digamos, de acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1909, en un famoso caso, caso Rey versus Rochas, donde prácticamente a partir de este fallo se empezó a hablar poéticamente de que vendría a configurar este supuesto de arbitrariedad de la sentencia en el cuarto inciso no escrito de la Ley 48. En este caso, digamos, de apelación por arbitrariedad, acá no se está atacando una norma en sí, sino que lo que se ataca es una sentencia que no reúne los requisitos para ser considerada válida. El primer caso, como hicimos referencia recién, se dio en el año 1909, en el caso Rey versus Rocha. Recién 30 años después, la Corte volvió, digamos, a tener un caso, una jurisprudencia donde admitió, digamos, la competencia de la Corte por sentencia arbitraria en el año 1939 en el caso Estrani. Hubo casi 30 años de distancia entre un caso y otro. Después lo que se fue dando, digamos, es que la utilización, digamos, de esta causal para acceder a la competencia de la Corte se fue intensificando, como es cada vez de manera de mayor, y se expandió tanto que en la década del 80 todo prácticamente eran, digamos, apelaciones por vía de recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Entonces se abrió una ventana por la cual, por donde entraba todo prácticamente, todo juicio podía llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por intermedio del recurso extraordinario federal, aunque no esté discutida la validez o la interpretación de una norma, sino que solamente se estaba atacando, digamos, a una sentencia. Podemos decir entonces que los colegas que no estaban conformes con el resultado de la sentencia del Tribunal Superior de la causa se volcaban en masa, digamos, a interponer recursos extraordinarios por sentencia arbitraria. Esto llevó a una situación en la que interfería con el trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, como muchas veces vimos, es un tribunal de excepción. Esta situación no lo dejaba enfocarse en su rol de tribunal constitucional y empezó a trabajar más como un tribunal jurisdiccional ordinario. Entonces, esto llevó, digamos, a una situación en la cual la Corte Suprema empezó a tratar de limitar su función al rol de tribunal más constitucional que jurisdiccional, y empezó a poner límites acotando el concepto de sentencia arbitraria. Y empezó a determinar, digamos, a través de su jurisprudencia cuáles eran los motivos o las situaciones en la que se podía considerar que una sentencia iba a reunir esta calidad. Porque en esta causal de sentencia arbitraria no se estaría ante un caso típico de preservar la supremacía constitucional. Este último argumento es en sí mismo debatible, digamos, porque la doctrina de la arbitrariedad se basa en argumentos como son lo de afianzar la justicia, que está establecido en el preámbulo, y tenemos que tener en cuenta, digamos, de que una sentencia que es grosera en su falta de fundamentación afecta a reglas mínimas del servicio de justicia, afecta también la garantía del debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional, y la tutela judicial efectiva. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la Corte estableció que la causal por competencia por sentencia arbitraria no está para controlar sentencias meramente equivocadas o opinables. De acá lo que hizo la Corte fue de alguna manera empezar a filtrar y empezar, digamos, a limitar la cantidad de causas, digamos, que le estaban llegando por esta vía. Entonces estableció, digamos, que se tiene que demostrar para que la sentencia sea considerada arbitraria y dé lugar, digamos, al acceso a la competencia de la Corte,
se tiene que demostrar que ha habido en la sentencia en que se impugna o que se ataca groseros apartamientos del derecho, o tiene que haber groseras incongruencias, o tienen que ser sentencias que no se pronuncien sobre el tema que está planteado, sobre el tema, digamos, que es objeto de litis, o se trate de sentencias que al aplicar un fundamento normativo se funden en derecho que no está vigente. Otro motivo, digamos, de sentencia arbitraria son aquellas en las que hacen una aplicación ritual de normas, un exceso de rigorismo formal, o que aquellas sentencias en las que no se considera, digamos, prueba que sea relevante, o se dan por acreditados situaciones o hechos en la sentencia que en el proceso no se han probado. También se tiene que tener en cuenta, digamos, como sentencias arbitrarias, aquellos fallos en los cuales la sentencia, digamos, sea autocontradictoria, es decir, dicen una cosa en los fundamentos, pero después se resuelve en otro sentido. Actualmente, el concepto de sentencia arbitraria es un concepto realmente muy exigente, donde se tiene que demostrar que se está atacando un acto procesal sin fundamentación válida, basada en estos supuestos que vimos anteriormente. La Corte ha restringido bastante, digamos, el acceso por esta vía como una forma de limitar, digamos, el acceso que se tiene a la Corte. Otra forma es a través del certiorari, el artículo 280. La otra forma fue, de alguna manera, a través, digamos, de la delimitación de cuáles son los supuestos que se pueden considerar como sentencia arbitraria, como una forma de mejorar su trabajo en cuanto, digamos, tribunal constitucional. Bueno, hay que tener presente por último, con relación a las sentencias arbitrarias, las diferencias que hay entre el recurso extraordinario común, por decirlo de alguna manera, lo que deriva del artículo 48, del artículo 14 de la ley 48, y lo que deriva del recurso extraordinario por sentencia arbitraria. En el recurso extraordinario federal, digamos, que surge del artículo 14 de la ley 48, ahí lo que se va a tratar es sobre la validez o la interpretación de las normas. Nos terminan diciendo algo sobre la Constitución, el alcance que tiene la Constitución, el sentido que tiene la Constitución, el contenido que tiene la Constitución. Y por lo general se resuelve ya el fondo de la cuestión. En cambio, en el recurso extraordinario por sentencia arbitraria no se va a declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de nada. Lo que va a suceder en ese tipo de sentencias, digamos, es que se va a revocar o anular una sentencia previamente dictada y se manda a hacer un nuevo fallo por el tribunal que corresponda. Bueno, con esto, digamos, terminamos por ahora, digamos, lo referido a la competencia que tiene la Corte por vía de apelación con motivo, digamos, de sentencias arbitrarias.